En las colinas tranquilas de Málaga, rodeadas de campos de trigo y olivares que se mecían suavemente con el viento, se alzaba una construcción que, con el tiempo, se convertiría en una de las mayores leyendas negras de España, el Cortijo Jurado. Su historia comenzó a mediados del siglo XIX, cuando la poderosa familia Heredia, una de las más influyentes de la región, decidió levantar una mansión que reflejara no solo su riqueza, sino también su creciente poder social. El edificio se diseñó con una mezcla de estilos neogóticos y rurales andaluces, una fusión que resultaba imponente y extraña al mismo tiempo. El cortijo tenía más de 100 ventanas, distribuidas a lo largo de su fachada, lo que le daba una apariencia vigilante, casi como si la casa tuviera ojos que observaban a todo aquel que se acercara. Sus muros de piedra rojiza parecían absorber la luz del sol al atardecer, tiñendo el lugar de un tono sangriento que impresionaba a los campesinos de la zona. Los trabajadores que participaron en la construcción recordaban que los Heredia tenían exigencias peculiares. Pedían pasillos largos, habitaciones ocultas, túneles subterráneos que conectaran con sótanos y galerías que nadie entendía para qué servían. Dicen que era para el almacenaje del vino, murmuraban algunos obreros. Otros aseguraban que habían visto símbolos extraños en los planos, como círculos con estrellas y cruces invertidas, que no tenían nada que ver con bodegas ni depósitos. Cuando la mansión estuvo terminada, los Heredia celebraron una fiesta que reunió a políticos, terratenientes y empresarios de toda Andalucía. Música, vino y risas llenaron las salas iluminadas por lámparas de araña traídas de París. Nadie en aquella velada sospechaba que, tras la magnificencia, se esconderían secretos que años después pondrían los pelos de punta a toda Málaga. Poco a poco, los habitantes de las aldeas cercanas comenzaron a notar movimientos extraños. Carruajes que llegaban de madrugada, jóvenes doncellas que eran contratadas para servir en la casa y de las que nunca más se volvía a saber. Los campesinos más supersticiosos cruzaban el campo sin mirar hacia la mansión, y las madres advertían a sus hijas que no aceptaran trabajo alguno en el cortijo, porque quien entra allí no regresa. Los Heredia, sin embargo, mantenían una fachada impecable. Eran benefactores en la ciudad, apoyaban obras públicas y tenían una reputación de familia respetada. Pero en el interior de las paredes del Cortijo Jurado, según se contaba en susurros, ocurrían cosas que nadie se atrevía a denunciar en voz alta. Una de las primeras historias que circuló hablaba de Marisol, una joven campesina de apenas 16 años que trabajaba en el campo recogiendo aceitunas. Una tarde desapareció sin dejar rastro. Su familia la buscó desesperadamente durante semanas, hasta que alguien afirmó haberla visto subiendo a un carruaje negro que se dirigía al cortijo. El rumor se extendió como pólvora, pero nadie pudo probarlo. Los Heredia, poderosos como eran, desmintieron la acusación y la historia quedó silenciada oficialmente, aunque en los pueblos vecinos todos la recordaban con un escalofrío. El cortijo, poco a poco, dejó de ser un símbolo de prestigio para convertirse en un lugar al que la gente temía acercarse de noche. Los viajeros evitaban pasar por el camino cercano, alegando que escuchaban lamentos y campanas a medianoche. La semilla del terror estaba plantada. Lo que parecía un simple caserón de ricos empezaba a adquirir una atmósfera maldita. Y con cada joven desaparecida, el mito del cortijo jurado crecía, alimentado por la oscuridad de sus sótanos y los secretos de una familia que, pese a su poder, nunca pudo acallar las voces que murmuraban, allí se esconden rituales oscuros, sacrificios y pactos con el diablo. Era solo el comienzo. El paso de los años no hizo más que intensificar la neblina de misterio que envolvía al cortijo jurado. La mansión, erguida con orgullo en lo alto de la colina, se convirtió en un centro de miradas desconfiadas. Los Heredia organizaban fiestas y encuentros para las élites, pero para la gente del pueblo, la casa ya no era un símbolo de poder, sino un foco de miedo. Las desapariciones de jóvenes continuaban, siempre envueltas en silencio. Las familias afectadas sabían que acusar directamente a los Heredia significaba arriesgarse a perderlo todo, tierras, trabajo y hasta la propia vida. El poder de la familia era tal que nadie se atrevía a levantar la voz. Así nació la leyenda de que las chicas que desaparecían eran llevadas a los sótanos secretos del cortijo, donde sufrían un destino mucho más oscuro que el olvido. Las habladurías se mezclaban con testimonios de trabajadores del campo. Un pastor de nombre Tomás aseguraba que, en más de una ocasión, había visto luces parpadeando en la colina de madrugada. Parecía un aquelarre, decía. Otros hablaban de cánticos que flotaban en el aire, como si voces femeninas suplicaran auxilio, ahogadas por el eco de las paredes de piedra.
Lo más inquietante fue lo que contó una lavandera llamada Jacinta, que trabajaba lavando ropa para los Heredia. Aseguraba que, entre las sábanas perfumadas que le entregaban para limpiar, había encontrado manchas extrañas, no eran de vino ni de comida. Eran rastros de sangre que nunca se explicaban, y cuando ella osaba preguntar, la respuesta siempre era una mirada fría de los sirvientes más cercanos a la familia. En 1873, un suceso concreto encendió las alarmas. Una joven llamada Leonor, hija de campesinos de Cártama, desapareció después de haber sido vista por última vez camino al cortijo, donde iba a buscar empleo como doncella. Su madre, desesperada, acudió al portón del lugar gritando el nombre de su hija. Los criados negaron haberla visto, pero aquella noche, varios vecinos juraron escuchar un grito desgarrador proveniente del interior del cortijo. Nadie se atrevió a entrar. Los rumores se mezclaron con creencias antiguas. Se decía que los Heredia no solo eran terratenientes, sino también adeptos a prácticas ocultistas importadas de Francia e Inglaterra, donde la moda del espiritismo estaba en auge. Algunos afirmaban que realizaban sesiones en las que intentaban comunicarse con el más allá, utilizando a las jóvenes como ofrendas para pactar con entidades oscuras. El relato más aterrador circulaba entre los jornaleros más viejos, aseguraban que bajo el cortijo existía una red de galerías y cámaras subterráneas, algunas de las cuales conectaban con otras fincas de la familia. Allí, decían, se practicaban rituales de sangre, y los gritos de las víctimas quedaban atrapados en aquellas paredes, condenados a repetirse eternamente. El miedo fue tal que, en los pueblos cercanos, comenzaron a establecerse normas no escritas. Ninguna joven debía caminar sola al anochecer. Nadie debía aceptar trabajo en el cortijo. Y, sobre todo, nadie debía hablar demasiado alto sobre lo que ocurría allí, porque los Heredia escuchaban y castigaban a quienes osaban difamar su nombre. Pero los rumores seguían creciendo. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse detrás de las ventanas vacías, incluso cuando la familia estaba de viaje. Otros hablaban de un carro fúnebre negro, que salía de la mansión de madrugada y regresaba al amanecer, como si transportara cuerpos a lugares secretos. El cortijo jurado ya no era solo una mansión, se había convertido en un lugar maldito. Y, como suele suceder con los sitios donde la oscuridad se instala, cada nueva desaparición alimentaba la leyenda, haciendo que la línea entre la realidad y el mito fuera cada vez más difusa. El pueblo lo resumía en una sola frase, susurrada con temor en las tabernas. En el jurado habita el diablo, y los Heredias son sus guardianes. El interior del cortijo jurado era un laberinto de pasillos y habitaciones que parecían diseñados para confundir. Pero lo que más aterraba a quienes conocían de primera mano la mansión eran los sótanos ocultos. Solo unos pocos criados de máxima confianza tenían acceso a ellos, y todos sabían que hablar de lo que allí ocurría podía significar la muerte. Las puertas que conducían a las escaleras estaban siempre cerradas con pesadas cadenas, pero los rumores decían que no era para impedir que alguien entrara, sino para evitar que algo saliera. Los testimonios de los trabajadores más antiguos coincidían en que en el subsuelo existía un complejo de celdas de piedra, tan pequeñas que apenas cabía una persona sentada. Otros aseguraban que había mesas de hierro con correas de cuero, diseñadas para mantener inmóviles a quienes eran colocados allí. Y en el centro, una sala circular, iluminada únicamente por antorchas, donde se llevaban a cabo los rituales de los Heredia. Un sirviente llamado Esteban, que trabajó brevemente en el cortijo y luego huyó a Granada, contó años después lo que vio una noche en que fue obligado a bajar. Según su relato, escuchó primero los rezos en una lengua que no comprendía. Al llegar, observó a varios hombres de la familia vestidos con túnicas negras, rodeando a una joven atada a una mesa. La muchacha lloraba, suplicando, mientras sobre ella colgaban extraños símbolos de metal que parecían cruces deformadas. Esteban juró que uno de los Heredia dibujó un círculo en el suelo con sangre y que el aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Nunca supo qué pasó después, porque perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en su cama, y al día siguiente recibió dinero y la orden de marcharse sin hablar. Cumplió, aunque nunca dejó de repetir lo mismo. En ese sótano habitan fuerzas que no son humanas. El eco de aquellos rumores llegó hasta los pueblos vecinos, y pronto las desapariciones comenzaron a vincularse directamente con los sótanos. Se decía que las jóvenes eran encerradas vivas en aquellas celdas hasta que llegaba la noche del ritual. Algunos creían que eran usadas como ofrendas a demonios, otros que servían para experimentos de crueldad inimaginable. En 1880, un grupo de jornaleros, hartos del miedo,
intentó entrar de noche al cortijo. No llegaron lejos, al acercarse a la verja principal, fueron interceptados por guardias armados. Aseguraban que los ojos de aquellos hombres brillaban como si no fueran del todo humanos. Los campesinos huyeron, pero desde entonces en el valle se susurraba que los Heredia no solo se rodeaban de poderosos, sino también de servidores marcados por pactos oscuros. El mito de los sótanos creció tanto que, incluso en el siglo XX, cuando la mansión ya estaba en ruinas, exploradores y curiosos afirmaban escuchar golpes metálicos y gemidos provenientes del subsuelo. Algunos decían haber sentido manos invisibles empujándolos hacia las escaleras, mientras que otros juraban escuchar las voces de muchachas repitiendo una misma frase. «Ayúdame, aún estoy aquí». Con el tiempo, la entrada a los sótanos quedó sellada, pero el miedo permaneció. Nadie sabía con certeza cuántos cuerpos habían desaparecido en las profundidades del cortijo jurado, ni qué secretos se escondían tras esas piedras húmedas. Lo único seguro era que los sótanos eran el corazón maldito de la mansión, y que los Heredia habían convertido aquel lugar en un templo de horror. La historia de los Heredia no se entiende sin hablar del pacto que, según las leyendas, sellaron en la oscuridad de los sótanos del cortijo. No era un pacto escrito en papel, ni firmado con tinta, sino algo más antiguo y macabro, un acuerdo con lo que ellos llamaban la voz de las sombras. Los primeros rumores comenzaron cuando un sacerdote, don Bartolomé, se negó a bendecir la finca. En sus sermones, advertía a los feligreses: los Heredia han entregado sus almas a fuerzas que no podemos nombrar. Sus riquezas provienen de manos invisibles que reclaman sangre a cambio. El cura murió poco después, repentinamente, y aunque se dijo que fue de un ataque al corazón, muchos lo creyeron víctima de una maldición. Su muerte alimentó aún más el miedo. En el pueblo se aseguraba que ningún hombre de fe podía desafiar a los Heredia y salir con vida. El pacto tenía un propósito claro: asegurar la prosperidad y el poder de la familia. Y durante décadas, lo lograron. Ninguna crisis económica los afectaba, siempre encontraban oro en sus minas, siempre ampliaban sus tierras, y su influencia en Málaga crecía como una sombra imparable. Pero todo pacto exige un precio. Y en este caso, el precio eran las jóvenes desaparecidas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Cada vez que la fortuna de los Heredia parecía declinar, una muchacha desaparecía en los alrededores. Campesinas, criadas, incluso hijas de familias respetables que jamás volvieron a ser vistas. Un anciano pastor llamado Raimundo contaba que, en una ocasión, mientras cuidaba su rebaño cerca del cortijo, escuchó gritos desesperados que venían de las ventanas superiores. Cuando se acercó, juró haber visto a una mujer joven golpeando el cristal con las manos ensangrentadas, pidiendo auxilio. Detrás de ella, una figura alta y oscura tiró de su cabello y la arrastró hacia la penumbra. Esa misma noche, las campanas de la iglesia del pueblo repicaron solas, sin que nadie las tocara. La leyenda aseguraba que los Heredia invocaban a entidades que respondían en forma de sombras densas que se movían contra las paredes y susurraban en lenguas antiguas. Algunos criados que huyeron afirmaron que esas voces no solo ordenaban, sino que también se alimentaban del miedo. Los rituales no eran simples sacrificios, eran intercambios de energía, donde el dolor humano se transformaba en poder. Con el paso del tiempo, los Heredia comenzaron a mostrar señales extrañas. Algunos miembros envejecían demasiado rápido, mientras otros parecían conservar la juventud de manera imposible. Los ojos de varios de ellos se volvían vidriosos, como si observaran un mundo que nadie más podía ver. Una de las hijas de la familia, llamada Inés, fue descrita como hermosa y terrible al mismo tiempo. Quienes la trataban decían que sus pupilas se dilataban como las de un animal nocturno cuando se enfurecía. Un documento hallado décadas más tarde en los archivos municipales revelaba una pista clave. En 1878, la fortuna de los Heredia estuvo al borde de la ruina por malas cosechas y pleitos legales. Ese mismo año, desaparecieron 5 muchachas en un solo mes. Nunca se volvió a hablar de ellas, pero poco después los Heredia levantaron nuevas salas en la mansión, contrataron sirvientes de Francia y celebraron fiestas de lujo. El pacto se había cobrado lo suyo. Lo más inquietante era que no había forma de detenerlo. Cuando uno de los jornaleros intentó denunciar las desapariciones a las autoridades, su cuerpo fue hallado días después en el río, sin ojos y con la boca llena de tierra. El mensaje era claro: nadie podía desafiar la voluntad de la familia. La maldición del cortijo jurado no solo estaba escrita en sus muros y sótanos, estaba grabada en la sangre de aquellos que intentaban escapar de su poder. Y así,
El nombre de los Heredia se convirtió en sinónimo de riqueza manchada de horror, de pactos que trascendían la muerte y de una oscuridad que aún hoy parece latir entre las paredes de la ruina. Con el paso de las décadas, el Cortijo Jurado dejó de ser un símbolo de poder para transformarse en un lugar marcado por lo inexplicable. La familia Heredia fue perdiendo protagonismo en la sociedad malagueña, pero la finca quedó en pie como un recuerdo torcido de lo que allí ocurrió. Y con ese abandono, las apariciones comenzaron a multiplicarse. Los campesinos que transitaban de noche cerca de la hacienda afirmaban ver luces que danzaban en las ventanas del segundo piso, como si alguien caminara con candelabros encendidos. Sin embargo, cuando entraban para investigar, no hallaban nada, solo un silencio sofocante y el eco de pasos lejanos. El caso más famoso ocurrió en 1922, cuando un joven llamado Esteban y dos amigos se apostaron frente al cortijo para demostrar su valentía. Juraban que las historias eran inventos de ancianos supersticiosos. Aquella noche, mientras bebían vino y reían, escucharon golpes metálicos que provenían de los sótanos. Al principio pensaron que eran ladrones, pero lo que vieron los dejó marcados de por vida. Una figura femenina, vestida con un camisón blanco, atravesó la puerta cerrada y caminó hacia ellos flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado, y de su boca abierta salió un lamento tan agudo que los tres muchachos cayeron al suelo paralizados por el terror. Esteban jamás volvió a hablar del tema, pero uno de sus amigos aseguró que la mujer susurró una frase antes de desvanecerse. Aún me buscan. No era el único testimonio. Trabajadores que intentaban restaurar el cortijo en los años 50 abandonaron las obras después de semanas de fenómenos, herramientas que desaparecían y aparecían dobladas. Sombras que se proyectaban en paredes sin que nadie estuviera cerca, y voces femeninas que parecían pedir auxilio desde habitaciones vacías. Un vigilante nocturno, contratado en 1963, declaró a la Guardia Civil que vio repetidas veces a un grupo de figuras encadenadas caminando en fila hacia los sótanos. Lo aterrador era que las sombras no tenían rostro, solo manchas oscuras que se arrastraban entre lamentos. El hombre renunció esa misma semana, convencido de que el cortijo estaba maldito. Incluso en tiempos más recientes, los fenómenos persisten. En la década de los 90, un grupo de investigadores de lo paranormal pasó la noche grabando psicofonías. Sus cintas registraron algo inquietante, gritos desgarradores de mujeres y una voz masculina que repetía en bucle, "El pacto está vivo". Cuando los audios fueron reproducidos en televisión, cientos de personas se interesaron en visitar el lugar y el cortijo se convirtió en un imán de curiosos. Las apariciones más comunes incluyen sombras de mujeres corriendo por los pasillos, seguidas de hombres vestidos con trajes oscuros. Golpes en las paredes de los sótanos, como si alguien intentara escapar. Una extraña sensación de frío que aparece de repente, incluso en pleno verano. Y, lo más aterrador, la visión de figuras observando desde las ventanas rotas, aunque el edificio esté vacío. Algunos aseguran que los fantasmas no son simples recuerdos de dolor, sino almas atrapadas por el pacto de los Heredia, incapaces de descansar. Se dice que quien entra en el cortijo siente, tarde o temprano, que lo están observando, como si fuera un nuevo invitado a la maldición. Hoy, a pesar de estar en ruinas, el cortijo jurado sigue siendo un epicentro de misterio. Muchos malagueños evitan siquiera acercarse de noche, convencidos de que las apariciones son advertencias. El lugar no quiere ser perturbado, porque lo que habita allí aún no ha terminado su tarea. El cortijo jurado no es solo un caserón en ruinas perdido en las afueras de Málaga. Es un símbolo, un recordatorio de que la riqueza y el poder pueden esconder oscuridad insondable. Su historia, entrelazada con desapariciones, pactos ocultos y apariciones inexplicables, ha dejado un legado que pesa como una losa sobre la memoria de la ciudad. Los lugareños lo llaman todavía la Casa del Terror. Algunos lo hacen en voz baja, con miedo, como si al pronunciar esas palabras pudieran despertar algo dormido en sus muros. Para otros, el cortijo es simplemente una atracción macabra, un lugar para desafiar al miedo en noches de verano. Pero quienes han entrado de verdad, quienes han sentido el silencio pesado de sus sótanos y los pasos que resuenan donde no hay nadie, nunca vuelven a hablar de él con ligereza. En los últimos años, numerosos intentos de reconvertir el cortijo en un hotel de lujo o en un espacio cultural fracasaron de forma inexplicable. Inversionistas retiraron su dinero de un día para otro, trabajadores denunciaron accidentes extraños, y algunos incluso afirmaron haber sido empujados por manos invisibles en los pasillos. Los proyectos murieron, uno tras otro,
como si una fuerza invisible protegiera el lugar de cualquier intento de transformación. Uno de los relatos más aterradores pertenece a un arqueólogo que estudió el terreno en busca de pruebas documentales de los sótanos ocultos. Aseguró haber encontrado restos humanos dispersos en zonas que nunca aparecían en los planos oficiales. Fragmentos de huesos pequeños, posiblemente de adolescentes, que desaparecieron misteriosamente cuando los trasladó a su laboratorio. Días después, el arqueólogo enfermó sin explicación y renunció al caso, jurando no volver jamás a hablar del cortijo. Para los investigadores del misterio, el cortijo jurado es un lugar de energía residual. Cada grito, cada sacrificio, cada lágrima derramada allí quedó grabada en las paredes como un eco interminable. Otros, más osados, sostienen que lo que ocurre no es solo memoria, sino que algo aún sigue vivo en esas ruinas. Algo que se alimenta del miedo de quienes cruzan sus puertas. Hoy, quien se atreve a acercarse de noche, lo hace con la certeza de que no estará solo. Testimonios recientes hablan de cuerpos que parecen observar desde las ventanas rotas. De una mujer vestida de blanco que vaga por el patio y desaparece si alguien intenta seguirla, y de voces que murmuran oraciones incomprensibles cuando el viento sopla desde los montes cercanos. El cortijo jurado, al final, no necesita adornos ni exageraciones, su sola existencia, con su arquitectura imponente y abandonada, impone un respeto que roza lo sobrenatural. Es un lugar que parece respirar oscuridad, como si guardara celosamente los secretos de quienes lo construyeron. Y quizás esa sea la verdadera maldición, no importa cuánto tiempo pase, cuántas historias se cuenten o cuántos intentos de restauración fracasen, el cortijo jurado nunca dejará de ser un monumento al horror. Quien se acerque debe estar preparado para una verdad sencilla y brutal. Allí, en esos muros agrietados, el miedo no es una sombra del pasado. Es un huésped eterno.